Aviones F-16 de Países Bajos estarán llegando en aproximadamente 2 semanas a Rumania. Esto para entrenar y capacitar a pilotos ucranianos. Estamos ante una inminente entrega de aviones F-16 a Ucrania para recuperar la península de Crimea. Vladimir Putin culpa a todo Occidente de la guerra en Ucrania y del conflicto actual en Medio Oriente y asegura Putin que Rusia busca la paz en todo el mundo. Arrestan en Francia a un oligarca ruso cercano y aliado de Putin. Putin intentará liberarlo en Francia. Abróchense los cinturones porque a continuación hablaremos a fondo de estas y muchas noticias más. Aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Países Bajos para hablar en esta primera noticia de un anuncio que dio el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte. Esto al respecto de que en aproximadamente 2 semanas iban a estar llegando aviones F-16 desde Países Bajos hasta el campo de entrenamiento y capacitación en Rumania, en donde pilotos ucranianos van a comenzar su capacitación para saber operar los aviones F-16. Recuerden que yo ya les di la noticia de que en Estados Unidos, específicamente en Arizona, ya han comenzado también a entrenar los pilotos ucranianos para saber operar los aviones F-16, así que podríamos estar dando por un hecho que los F-16 estarán combatiendo a favor de Ucrania en contra de Rusia, sobre todo para recuperar la península de Crimea. Además, Mark Rutte, el primer ministro neerlandés, aseguró a Zelensky en una llamada telefónica que próximamente, en aproximadamente 1 o 2 semanas también, iban a estar llegando sistemas de defensa aérea Patriot desde Países Bajos hasta Ucrania. Todo esto recuerden muy bien porque Occidente quiere evitar que Rusia en este invierno que ya está a la vuelta de la esquina ataque con drones y misiles la infraestructura eléctrica de Ucrania. Todo esto con el objetivo de dejar en medio del invierno catastrófico al pueblo ucraniano sin electricidad. Y si ustedes están preguntando más o menos en qué fecha estarán llegando los aviones F-16 a Ucrania y más o menos en qué fecha estarán siendo utilizados, pues les recuerdo que el programa de entrenamiento y capacitación de pilotos, de ingenieros y de mecánicos para los F-16 estará durando entre 3 y 4 meses, es decir, que estaríamos viendo aproximadamente en el mes de febrero o marzo que los aviones F-16 estarían llegando a Ucrania y aproximadamente en abril seguramente los ucranianos ya los estarían utilizando. Los 3 países que se han sumado inmediatamente para entregar aviones F-16 a Ucrania son Bélgica, Noruega y Dinamarca y por supuesto Países Bajos. Y ya les he mencionado por qué los F-16 los van a enviar estos países a Ucrania, principalmente porque estos países han remodelado su fuerza aérea y han cambiado los F-16 por F-35, los aviones de última generación de los Estados Unidos. Mark Rutte en esta llamada telefónica con Volodymyr Zelensky aseguró que Occidente jamás va a olvidarse de Ucrania ante las dudas ucranianas de que Occidente se concentre más en el conflicto en Medio Oriente entre Israel y Hamas y comience a abandonar a los ucranianos. Pues ante esto el primer ministro de Países Bajos le recordó a Zelensky que eso jamás va a suceder y que los aliados occidentales estarán junto a los ucranianos hasta vencer a Rusia. Pero ahora la pregunta es para ustedes: ¿creen realmente que entre el mes de febrero y el mes de abril del año siguiente estaremos viendo los aviones F-16 llegar a Ucrania y siendo utilizados buscando recuperar la península de Crimea? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que la capacitación de los pilotos ucranianos sea un rotundo éxito o podría fracasar? Y sobre todo, ¿creen que esto significará para Rusia que Occidente ha cruzado una línea roja, una más, entregando aviones de combate F-16 a Ucrania? Y vámonos rápidamente hasta el Kremlin en Moscú para hablar en esta segunda noticia de un discurso que ofreció Vladimir Putin, un discurso que estuvo centrado en criticar a los aliados occidentales. Y es que aseguró Vladimir Putin que aquí en el conflicto en Medio Oriente hay un solo culpable y que ese es Occidente, pero sobre todo culpó a la política de los Estados Unidos en Medio Oriente sobre el fracaso para llevar a cabo un alto al fuego entre Israel y el grupo extremista de Hamas. Vladimir Putin recalcó que Estados Unidos y sus secuaces, llamando así a sus aliados británicos y europeos, están detrás de todo el caos que en
estos momentos está sucediendo en Medio Oriente. Aseguró Vladimir Putin que a nadie le conviene más que haya conflictos en todo el mundo que a las armamentistas estadounidenses, y recordó que Estados Unidos es el culpable de lo que está pasando en estos momentos en la Franja de Gaza, pero también es el culpable de lo que está aconteciendo en Ucrania y de lo que ha pasado en Irak, en Afganistán y en Yemen. Además, Vladimir Putin se quejó abierta y contundentemente de que Estados Unidos desacredita a Rusia y aseguró que su país, Rusia, solamente quiere la paz en Medio Oriente. Y es que les recuerdo que Occidente critica mucho a Vladimir Putin cuando habla de llevar paz a Medio Oriente, porque aseguran que esa es una declaración bastante hipócrita, porque mientras buscan la paz en Medio Oriente, ellos están invadiendo el este, el sur y la península de Crimea en Ucrania. Vladimir Putin recalcó además que la política exterior de Rusia se basa en la paz y en la estabilidad, y aseguró que el conflicto en Ucrania ha demostrado que Rusia está comprometida con la paz mundial, algo que obviamente es fuertemente criticado por parte de los aliados occidentales. Pero además, recuerden ustedes que todos y cada uno de los líderes occidentales, sobre todo los miembros del G7, han criticado el hecho de que Vladimir Putin constantemente está repitiendo que lo que más quiere Rusia es salirse de Ucrania, pues los aliados occidentales dicen que ¿qué está esperando? Que si es cierto que Rusia quiere la paz, pues que saque a sus tropas de forma inmediata, algo que aseguran desde Occidente Putin no va a hacerlo porque está buscando perpetrar el imperialismo ruso, pero aseguran que el bloque de la OTAN junto con Ucrania van a evitarlo. Además, en su discurso, Vladimir Putin señaló que Estados Unidos y los aliados occidentales quieren acabar con Rusia y que quieren utilizar a Ucrania para lograrlo, y aseguró que debido a su invasión a Ucrania esto lo han evitado. Y además, Putin recalcó que la única solución pacífica es la creación de dos estados, Israel y Palestina, y dejó ver que Estados Unidos no quiere esa situación. Sin embargo, hay que recordar que el principal país que ha empujado durante varios años la creación de dos estados es precisamente Estados Unidos, y quienes han interrumpido todo esto son precisamente los miembros del grupo extremista de Hamas que lideran la Franja de Gaza, que son quienes han boicoteado las negociaciones entre Cisjordania y el movimiento Fatah que encabeza Mahmoud Abbas en Cisjordania, negociando la creación de dos estados con Israel. Y recuerdan todo el conflicto que se llevó a cabo en la región del Dagestán en Rusia, cuando manifestantes pro-palestinos irrumpieron en el aeropuerto del Dagestán en Rusia e intentaron agredir a pasajeros que provenían desde Israel en un avión comercial. Ante esto, Vladimir Putin criticó a Occidente y aseguró que los aliados occidentales junto con Ucrania están detrás de todos estos acontecimientos. Pero ¿ustedes qué piensan de todas estas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin? ¿Creen que tiene razón en algo de lo que dijo, o le dan la razón a los aliados occidentales que catalogan a Putin y a Rusia con una visión bastante hipócrita, ya que mientras quieren paz en Medio Oriente continúan su invasión atroz a los ucranianos? Y vámonos rápidamente hasta Francia, específicamente hasta París, para hablar en esta tercera noticia de que un oligarca y multimillonario ruso, Alexei Kuzmichev, el cofundador del grupo militar Alfa, acaba de ser arrestado precisamente en Francia. Se le está acusando en Francia de fraude fiscal y además de estar ayudando a Vladimir Putin a evadir las sanciones occidentales. La policía francesa realizó varias redadas en contra de varias residencias y apartamentos en donde supuestamente opera el multimillonario y oligarca ruso, y fue arrestado cuando lo encontraron en su residencia en París. Les recuerdo que el bloque de la Unión Europea sancionó específicamente a Alexei Kuzmichev en el año del 2022. Alfa Bank, el grupo Alfa, se dice que tiene un grupo paramilitar operando en Ucrania, pero además el grupo Alfa Bank es dueño de uno de los bancos más importantes para el Kremlin en Europa, y precisamente Francia asegura que a través de este banco, perteneciente en su mayoría a este oligarca ruso, es el medio por el cual está ayudando a evadir las
sanciones a Putin. Hay que decir que Kuzmichev es una de las figuras multimillonarias más importantes para el Kremlin, ya que es uno de los mayores financiadores de Vladimir Putin. Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, obviamente se manifestó de forma inmediata al respecto, asegurando que el Kremlin estaba analizando seriamente la posibilidad de empezar una disputa en contra del gobierno francés para que este oligarca ruso sea expatriado a Rusia. Se espera que den comienzo varias charlas diplomáticas entre París y Moscú en los próximos días, precisamente para atender el caso del multimillonario y oligarca ruso Alexei Kuzmichev. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que con el arresto y la aprehensión en Francia de este oligarca ruso se le está dando un fuerte y contundente golpe a la estructura de oligarcas del Kremlin, amigos y aliados de Putin? Y sobre todo me gustaría conocer su opinión, si creen que esto realmente ayuda a que Putin ya no continúe evadiendo las sanciones comerciales y tecnológicas que han impuesto los occidentales. ¿Creen que Putin poco a poco se va debilitando porque Occidente le está quitando el dinero y además a sus oligarcas? Y vámonos rápidamente hasta Washington, en la Casa Blanca, porque Joe Biden acaba de dar la noticia de que va a expulsar a Níger, a República Centroafricana, a Gabón y a Uganda del programa de comercio de países africanos que pasan sus bienes y servicios de forma libre sin impuestos a Estados Unidos. Así lo aseguró Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos aseguró que va a sacar a estos países de este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, sobre todo por la violentación de derechos humanos que estos países continúan realizando abiertamente, pero sobre todo por el fracaso que ha tenido su intento de todos estos países de implantar un gobierno democrático, algo que ha pedido Washington como requisito para que continúen en este acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Este programa de libre comercio entre países africanos y Estados Unidos se formó en el año del 2000 y planea caducar en el año del 2025. Sin embargo, tanto Estados Unidos como los países africanos están ya en negociaciones para renovarlo. Los países africanos están buscando una extensión y una renovación de más de 10 años y parece ser que Estados Unidos está dando el visto bueno a esta petición, sobre todo para frenar la influencia de China y de Rusia económica y comercialmente en toda la región de África. Les recuerdo que en este mes de noviembre se va a llevar a cabo una reunión de alto nivel entre Joe Biden y líderes africanos, una reunión que obviamente Washington tiene el objetivo de persuadir a los líderes africanos que no se vayan del lado de China y de Rusia y que le sigan extendiendo la mano al tío Sam y a la potencia de los Estados Unidos. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que África aún le corresponde a Estados Unidos en cuanto a influencia se refiere? ¿O creen que China y Rusia paulatinamente están sacando a Estados Unidos y a su política en todo el continente africano? Los veo en los comentarios. Y vámonos rápidamente hasta el Pentágono de los Estados Unidos para hablar en esta quinta noticia de que 40 países aliados de Estados Unidos y miembros del bloque de la OTAN, varios de ellos, acaban de llegar a la conclusión de no darle ni un centavo a todos los ciberataques para pagar rescates de los ciberataques que han recibido todos estos países, sobre todo porque argumentan desde Estados Unidos que cuando pagan un rescate de información robada por hackers, lo único que están haciendo es aumentar que este tipo de casos continúen. Por eso el Pentágono de los Estados Unidos confirmó que Joe Biden y varios de sus aliados occidentales, líderes de 40 países, han firmado un acuerdo para que en el dado caso de que haya nuevamente un robo de datos de alguno de estos países y pidan un rescate, el acuerdo va conforme a que no van a pagar este rescate para dejar de financiar todos estos ciberataques. Estados Unidos es el país más afectado por estos ataques cibernéticos y es que el 46% de estos ataques han ido directamente a Estados Unidos y el otro 54% se divide entre los otros 40 países. Joe Biden aseguró que esto obviamente va a afectar y mucho a todos los hackers que trabajan y venden información de los aliados occidentales a países como Rusia y China, ya que Occidente no va a continuar pagando el rescate de estos robos de datos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que esta es una buena decisión por parte de Washington y de 40 países aliados? El no pagar rescate
antes cuando los ciberataques roben información de sus ciudadanos o información de agencias de seguridad? ¿Cuál país creen que es el que está más detrás de todos estos ataques en contra de Washington? ¿Será Irán? ¿Será Corea del Norte? ¿Será Rusia o será China? Y vámonos rápidamente hasta Sudán para hablar en esta sexta y última noticia de la crisis cada vez más fuerte que existe entre los paramilitares y el ejército oficial por el control del territorio en Sudán. Y es que ahora se dio a conocer que las fuerzas paramilitares anunciaron haber tomado el control total de un aeropuerto al oeste de la capital. Además, habrían tomado una petrolera y habrían evacuado a todos los trabajadores. Todo esto está ocurriendo mientras representantes del ejército oficial de Sudán y los paramilitares se reúnen en Arabia Saudita con los árabes y con Estados Unidos para mediar un acuerdo de paz. Los paramilitares aseguraron que aunque tomaron el aeropuerto y esta petrolera, no significa que van a detener sus operaciones. Únicamente aseguraron que los tomaron como método de presión en contra del ejército para que haya mejores negociaciones a favor de los paramilitares. Las conversaciones mediadas por Arabia Saudita y Estados Unidos entre los paramilitares y militares oficiales en Sudán se están llevando a cabo en Jeddah, Arabia Saudita. En estos momentos los paramilitares han liberado a más de 292 rehenes que tenían del ejército oficial en Sudán. La guerra en Sudán ha causado una crisis migratoria sin precedente hacia Arabia Saudita y hacia Egipto, desplazando a más de 6 millones de sudaneses. El ejército de Sudán continúa bombardeando varias posiciones de los paramilitares. Repito, todo este enfrentamiento continúa mientras se está negociando un alto al fuego en Arabia Saudita con los árabes y con los estadounidenses. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Arabia Saudita y Estados Unidos lograrán hacer que los paramilitares y los militares oficiales en Sudán lleguen a un acuerdo y perpetúen un alto al fuego? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.